reserva. En la reserva, ¿qué proteínas se encuentran? Por ejemplo, ahí se encuentran las proteínas del huevo, de la clara de huevo, y ahí se llama la proteína ovoalbúmina, ¿ok? Y también encontramos en la leche una proteína llamada caseína, ¿ok? La siguiente vendría a ser estructural. Otra función estructural vendría a ser las estructuras epidérmicas como la alfa-queratina de nuestro cabello. Y acá observamos que muchas queratinas, de las cadenas de queratinas, conforman a nuestro cabello, a nuestro pelo. Y también la queratina forma parte también de nuestras uñas, de nuestras plumas, de las plumas de las aves, del pico. Entonces, cumple un papel muy importante a nivel estructural. También a nivel de movimiento les explicaba que estaba en la actina y la miosina. Principalmente, estas dos proteínas nos ayudan a que podamos contraer el músculo, además que la actina, que observamos acá en blanquito, y la miosina en oscuro, región oscura, estas dos proteínas también le dan la apariencia, como observan al músculo, ese color medio rojito, o esa apariencia oscura y blanca, eso es lo que le da la actina y la miosina. Aparte que es necesaria, muy necesaria para que se contraigan los músculos, ¿ok? Las proteínas son unión de muchas moléculas muy pequeñitas, llamadas aminoácidos. Las moléculas básicas que forman la proteína se llaman aminoácidos. Recuerden, en la estructura de un aminoácido y su nombre se debe a los grupos que le presenten su estructura química. Acá tienen el grupo amino y el grupo carboxilo. El grupo carboxilo, que es un ácido. Entonces se llama aminoácidos, por eso. Ahora, nosotros sabemos que hay 20 aminoácidos, son 20 aminoácidos, y la diferencia se da en las cadenas laterales de que tiene este aminoácido. Por eso acá en la imagen pueden observar que hay muchos aminoácidos, esos 20, y todos se diferencian en su cadena lateral. Este de acá, tienen este tipo, este tipo, este tipo y este tipo. Entonces se pueden diferenciar y también se pueden agrupar. Entonces, este grupo de acá tienen en común que son polares, es decir, pueden disolverse en agua o en sustancias polares, pues tienen iones, por ejemplo, también. Entonces, estas proteínas como la asparagina, la glutamina, y entre otras, son polares. Pero hay otro grupo de proteínas diferentes a estas que son no polares, son las apolares, las que las repelen del agua, hidrófobas. Esas son como la glicina, la alanina, la valina, la leucina, entre otros. Y otro grupo, tenemos los aminoácidos ácidos y los aminoácidos básicos. Los aminoácidos ácidos son los que tienen carga negativa y los aminoácidos básicos son los que tienen carga positiva. ¿Ya? Ok. Entonces, si el carácter anfótero se debe a su grupo, tanto carboxilo y su grupo amino. ¿Ok? A eso se llama anfótero. Ahora, como les dije, para que se forme una proteína se necesitan unir muchos aminoácidos. Pero los aminoácidos menos complejos vendrían a ser los péptidos. Los péptidos son unión de 2 a más aminoácidos. Por ejemplo, la unión de 2 aminoácidos sería el dipéptido. Se llamaría dipéptido, 2 péptidos. Y si es de 3 a 10 aminoácidos, se llama oligopéptidos. Y si tiene más de 10 aminoácidos, se llama polipéptido. ¿Ok? Y después, dentro de los polipéptidos se encuentran las proteínas. Las proteínas se pueden formar a partir de más de 50 aminoácidos, como observan acá. Más de 50 aminoácidos ya se llama proteína. Y todos estos aminoácidos se unen mediante el enlace peptídico. Recuerden, el enlace peptídico, un aminoácido cada uno, el aminoácido 2, se va a liberar agua y se va a formar el enlace peptídico, como observan acá. Carbono, nitrógeno, carbono, nitrógeno. El nivel de organización de las proteínas. Todas las proteínas que nosotros observamos en la naturaleza tienen una forma en particular, ¿ya? Están torcidas, están plegadas de una forma en particular. Entonces, esta forma de la proteína es muy importante porque una proteína, su forma es importante porque determina mucho su función. Si una proteína está mal pegada, está mal torcida, está mal, no va a cumplir su función y va a conllevar a enfermedades, ¿ok? Y la estructura, o sea, por eso estamos hablando, por ejemplo, de una
estamos ahorita en una proteína ya formadita. Pero esta formadita, ¿qué quiere decir? Está ya torcida, plegada, plegada. Ahora, vamos a ir a lo más pequeño, vamos a descomponer a lo más pequeño. Esa proteína, y la más pequeña vendría a ser su estructura primaria. La estructura primaria es el nivel más sencillo de la estructura de la proteína, el cual vendría a ser la secuencia de aminoácidos, como observamos acá, en una cadena polipeptídica. Acá vendría a ser la hormona la insulina, ¿ya? No vean ahorita en los enlaces, pero sí quiero que vean la cadena polipeptídica. Acá están todos los aminoácidos. Entonces, cuando hablamos de estructura primaria, estamos hablando de toda la cadena de aminoácidos que se encuentran en la cadena polipeptídica. ¿Ok? Ese es el primer nivel, estructura primaria. Pasamos al segundo nivel, la estructura secundaria. La estructura secundaria, les iba a mencionar, ¿por qué es importante la secuencia, chicos? Si es que hay una mutación en un aminoácido, ocurren las enfermedades, como sería la anemia falciforme. ¿Cómo ocurre la anemia falciforme? Entonces, nosotros sabemos que la secuencia de una proteína se determina con el ADN, con el gen que lo codifica. Acá tenemos el ARN mensajero, que ya se transcribió a partir del ADN. Entonces, se va a formar acá los aminoácidos. El ARN mensajero tiene el mensaje para que se formen cada uno de los aminoácidos. Mira, metionina, leucina, serina. Entonces acá tienen. Ahora, imaginen que ocurre una mutación dentro del ADN. Entonces, si hay una mutación, entonces se va a modificar el aminoácido. Por ejemplo, en la anemia falciforme, el aminoácido que varía es el ácido glutámico. Normalmente está en nuestra cadena de nuestra hemoglobina. Pero si un aminoácido cambia, por ejemplo, de ácido glutámico a valina, se sustituye una enfermedad, se llama la hemoglobina falciforme, que vendría a ser esto, y la enfermedad se llama anemia falciforme. Miren, este es un glóbulo rojo normal, que tiene las 4 cadenas polipeptídicas, bien, con su forma globular, como un círculo. Observa. Ya esta forma, si es que ya varió, ya mutó una secuencia, un aminoácido, ¿cómo ha variado su forma del glóbulo rojo? Y si varía su forma, chicos, repercute en la función, Y muchas de estas personas que tienen mareos, no pueden, se pueden desmayar, todo eso, falta de oxígeno, ¿ok? Entonces es muy importante la secuencia de una proteína. Y la estructura primaria es la principal, en la cual debe estar todo correcto. Si hay una mutación, conlleva enfermedades. La otra estructura vendría a ser la estructura secundaria. La estructura secundaria vendría a ser cómo esa secuencia primaria se va a retorcer y mediante puentes de hidrógeno se va a enlazar. Es decir, hablamos de, por ejemplo, acá hay muchos aminoácidos, observa, es una cadena de aminoácidos. Ahora, estos aminoácidos, es carbono, nitrógeno, observan acá. Estos aminoácidos que observan acá, están en conexión, miren, el oxígeno con el hidrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, el oxígeno y el hidrógeno. Entonces, hay puentes de hidrógenos dentro de ella. Entonces, ya hay una comunicación, una interacción. Entonces, no solamente es la secuencia, sino que la secuencia también se comienza a enrollar en forma de 3D ya. Tienen que imaginarse en 3D. Entonces, toda esa secuencia se va a enrollar, ¿por qué? Porque hay fuerzas entre ellas, como las puentes de hidrógeno. O sea, la estructura secundaria, se van a formar 2 estructuras, el hélice alfa y la lámina beta B. ¿Y eso por qué se forman? Por los puentes de hidrógeno. Las hélices de alfa, que vendrían a ser acá, porque esto vendría a ser una cadena polipeptídica. Mira, se están formando 2 formas. Una hélice alfa forma un enrollamiento espiral uniforme y le da flexibilidad incluso a esta forma, y la lámina beta plegada, o plegada beta, que forma una estructura zigzag. Ustedes imagínense que han hecho un abanico con papel. Esa forma de abanico de papel es la forma en que se forma la lámina plegada beta, como observan acá. Mira, así arriba. Y miren,
Lo que están interactuando no son los grupos laterales R. Por ejemplo, acá están los Rs abajo, los Rs abajo, RR, que diferencia un aminoácido de otro. Lo que están interaccionando son los del esqueleto, carbono y nitrógeno. Observamos y están interrelacionando con puente de hidrógeno. Y por eso es que pueden formar esa estructura, beta plegada. Y eso va a depender mucho del aminoácido, la conformación, la secuencia que tienen para que formen estos puentes de hidrógeno. Pero sin embargo, en una hélice alfa, miren cómo ocurren otras interacciones, de diferente forma me refiero, porque siempre están formando puentes de hidrógeno. Este ejemplo tenemos a la queratina de nuestro cabello y al colágeno. Y en la lámina beta plegada tenemos a la proteína de la seda. Esa proteína de la seda que ustedes no sé si han visto un gusano una mariposa que se ha enrollado con la seda. Eso es proteína que se encuentra en la estructura secundaria. Y es la lámina plegada beta. Yo lo conozco como lámina beta plegada. Pero es lámina plegada beta. Ok. Entonces, eso recuerden, ¿ya? Acá no están interactuando la cadena lateral R. Están interactuando las cadenas del esqueleto, que es carbono-nitrógeno, con el oxígeno de la otra cadena. Tienen que recordar eso en la estructura secundaria. Ahora, la misma cadena una sola cadena polipeptídica se va a enrollar formando otra estructura terciaria, y ya no va a ser solamente mediante puentes de hidrógeno, sino ya van a venir otros enlaces. Por ejemplo, aparte de los puentes de hidrógeno hay enlace iónico entre un metal y no metal, o unas cargas, y también las interacciones hidrofóbicas, ¿ok? Las que son no polares, entre las cadenas laterales no polares, ¿observan? Y acá tienen que recordar que en la estructura terciaria ya ocurre interacción en los grupos R. A comparación de acá, de la estructura secundaria, no había interacción con los grupos R, sino que los que interactuaban eran la cadena del esqueleto, carbono-nitrógeno. Y los grupos R estaban al aire, arriba y abajo. Acá también los grupos R están afuera de la interacción. En cambio acá en la terciaria ya se va a plegar más y ya va a haber más contacto entre los grupos R, de todos los aminoácidos, y se van a formar esta estructura terciaria mediante estos enlaces iónicos, interacciones hidrofóbicas, y las más fuertes, acá vendría a ser el puente disulfuro, que se forman por dos aminoácidos, la cisteína, ¿ok? Acá están los puentes disulfuros. Estos puentes son muy fuertes, muy fuertes. Después de esta estructura terciaria, vamos a pasar a la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria ya es unión de varias cadenas polipeptídicas. Hasta acá hemos llegado, es una sola cadena polipeptídica. En la cuaternaria ya vienen a formarse más de dos, o sea, se componen más de dos. Entonces, cuando esta proteína está formada por más de dos cadenas polipeptídicas, se va a llamar a cada una una subunidad. Entonces, estas unidades generan a la estructura cuaternaria. Y ojo que no están presentes en todas las proteínas, esta estructura, en algunas. Y presentan los mismos enlaces que mencioné anteriormente, puente de hidrógeno, enlaces iónicos, los enlaces hidrofóbicos y los puentes disulfuro. Ustedes, por ejemplo, chicos, un ejemplo de estructura cuaternaria viene a ser nuestro cabello. Por ejemplo, la queratina dijimos que tiene una estructura secundaria, pero la queratina de nuestro cabello no está solo como una sola hebra, sino que necesita dos, ¿ya? Entonces, siempre hay dos queratinas para formar la estructura del cabello. Se tienen que unir dos. Ahora, acá observamos una cadena polipeptídica de queratina. Acá tenemos otra cadena polipeptídica de queratina. Miren, para que se vea el cabello lacio, está formado por enlaces disulfuros en el mismo nivel, están en el mismo nivel. Estos enlaces disulfuros son muy fuertes, ¿ok? Pero en las personas que tienen el cabello rizado, lo que ocurre es que el enlace disulfuro que se forma entre ellos están a cualquier nivel. Miren, en cualquier nivel. No tienen uniformidad a comparación del cabello lacio. Y es por eso que ustedes cuando se han hecho, por ejemplo, la queratina, se han hecho el laciado con la planchita, eso ocurre, que ustedes cuando entren calor, se rompen estos enlaces. Rompen estos enlaces de acá y haces que vuelvan a formar otros enlaces. Por ejemplo, si te quieres planchar y alisar, estás formando estos enlaces para que tu cabello quede lacio. Y estás rompiendo estos que los hace ondulado. E igual, si te quieres hacer un laciado japonés, igual, estás usando productos químicos para que tú reestructures tus enlaces y sea lacio.
enlaces disulfuros principalmente. Otra estructura cuaternaria vendría a ser, como les mencioné, la hemoglobina. La hemoglobina está formada por 4 subunidades, la cadena A, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Esta es una cadena polipeptídica, esta es otra cadena polipeptídica, esta es la misma cadena polipeptídica y estas dos son las mismas cadenas polipeptídicas, ¿ok? Ya, entonces son 4, 1, 2, 3, 4 y todas las conforman a la hemoglobina. Acá hay un resumen de la estructura que ahí hablamos, desde la primaria hasta la cuaternaria. La primaria que les dije que era la secuencia de aminoácidos. Miren, como un collar. Todas las secuencias acá está. Ahora estas secuencias ya se van a comenzar a plegar mediante interacciones. ¿Qué interacciones eran? Los puentes de hidrógeno, recuerden, los puentes de hidrógeno. Entonces se pliegan, formando dos estructuras, la hélice alfa o la lámina plegada beta. Estas dos estructuras se forman en la estructura secundaria, ¿ok? Y en la estructura terciaria ya se sigue plegando ya por otras interacciones, ¿ok? Ya vienen otras interacciones que vienen a estar con las cadenas laterales, las R, esas cadenas laterales ya comienzan a interactuar. Entonces formando enlaces hidrófobos, iónicos, puentes de hidrógeno, disulfuro. Principalmente los enlaces disulfuro ya se presentan en esta estructura y son muy fuertes. Y en la estructura cuaternaria ya se unen mediante esos mismos enlaces, pero ya son más cadenas polipeptídicas. Acá, por ejemplo, encontramos 2. Y estas conforman una sola proteína. Entonces, las proteínas podemos clasificarlas según su composición y según su conformación, ¿ok? Si hablamos de según su composición, algunas proteínas presentan solamente aminoácidos, y al presentar solamente solo aminoácidos son simples, ¿ok? Y cuando son complejas, se llama heteroproteína, o sea, no solamente tienen proteína, tienen otra cosa más. Entonces tienen una fracción proteína y una fracción no proteica, llamada grupo protético. Por ejemplo, acá tenemos a las glucosproteínas, tenemos a las hemoproteínas, tenemos a las lipoproteínas, tenemos a las metaloproteínas. En las glucoproteínas tenemos glúcidos y proteínas. ¿Ven? Hay otra cosa, no solamente proteínas, también hay glúcidos. Las hemoproteínas tienen proteínas y el grupo hemo. Por ejemplo, acá tenemos a la hemoglobina. La hemoglobina tiene, aparte de las cadenas polipeptídicas, también tienen el grupo hemo. Que vienen a ser las porciones rojitas que ven acá. Este grupo hemo también es parte de ella y por eso pueden transportar el oxígeno. ¿Sí? Otra heteroproteína o compleja es la lipoproteína, que es la unión de lípidos más proteínas, que vienen a ser las lípidos de alta densidad y las de baja densidad. Acá tenemos a las metaloproteínas, que es las proteínas unidas con un metal, como la hemocianina. La hemocianina es la hemoglobina, pero de los insectos, de los crustáceos. Es decir, en vez de grupo hemo, ellos tienen el metal cobre, ¿ya? En su conformación. Otra clasificación se da según su conformación. Según su conformación pueden ser fibrosas y globulares. Fibrosas, ¿por qué? Porque en su estructura ya solamente tienen su estructura se debe a su estructura secundaria, o sea, tienen su conformación principalmente la estructura secundaria, ¿ok? Y son estructuras resistentes, elásticas y flexibles. Justo esta estructura secundaria le da la facultad de que sean elásticas. Por ejemplo, tenemos el colágeno, la queratina, la elastina, ¿ok? Recuerden, todo se debe, la función que tienen, se debe a su forma, a su conformación estructural. Y globulares porque tienen forma esférica, entonces, y se forman por 2 o más estructuras, 2 cadenas polipeptídicas. Como por ejemplo, igual, la hemoglobina también es globular. ¿Por qué? Porque es como una esfera, ¿lo ven? Y está conformado por 4 cadenas polipeptídicas, y básicamente esta forma le da esta clasificación globular. Y ahí hay otras, ¿no? Acá hay ejemplos ya generales, las prolaminas, las gluteinas, que no espero que me aprendan, simplemente espero como un ejemplo la hemoglobina, nada más. ¿Ok?
Chicos, eso es todo la clase de hoy día. Acabamos, todavía me falta la clase culminar. Me falta la clase culminar de proteínas porque me faltan las enzimas, explicarles. Me falta hablarles de los ácidos nucleicos. Entonces, eso ya sería la otra clase, ¿ok? Y la tarea que tienen hasta ahorita sería esta tarea de acá. ¿Por qué los seres humanos no pueden digerir la celulosa a comparación del almidón? La otra tarea va a decir, averigüe qué son, cómo se producen las grasas trans y qué impacto tienen en la salud. ¿Cómo puede influir la estructura primaria sobre la estructura secundaria y terciaria? Y explique brevemente qué son los aminoácidos esenciales y no esenciales. Realice un cuadro de doble entrada nombrando cada uno de ellos con el nombre completo y su abreviatura. ¿Alguna duda sobre la tarea para explicarles en este momento? Léanlo ahorita y explíquenme cuál no entienden. Porque si no hay dudas, para ya concluir. ¿Entienden con cuadro de doble entrada, no? ¿Sí? ¿Entienden con cuadro de doble entrada? Mail, la tarea se le manda por correo. Todavía no quiero que me manden las tareas la otra semana. Tienen toda esta semana para que se pongan al día con todas las tareas y junto con esto me van a enviar la otra semana. Yo les voy a indicar la fecha. Cuando tenga la primera clase, la siguiente clase que tuviéramos, a partir de esa, ahí les diría ya cuándo me tienen que enviar la tarea. Así que tienen esta semana que se pongan al día en sus tareas y recién me envíen. Hasta esta tarea que les estoy dejando, hasta esta tarea. ¿Tienen alguna duda con alguna tarea que está acá? ¿Una pregunta? Miss, Sí, dime, Kiara. en la 4, ¿cómo significa eso de su nombre completo y su abreviatura? Ya, el nombre completo o abreviatura me refiero a esto. Acá observamos un nombre completo del aminoácido. Fenilalanina, acá está su abreviatura. PHE. Glicina, GLI. La abreviatura de 3. Asparragina, ASN. Esa es su abreviatura. Glutamina, GLN. Yo solo estoy pidiendo que me nombren en un cuadro de doble entrada lo de los esenciales y los no esenciales. Me nombran, de repente los esenciales están la asparragina y me ponen esta abreviatura abajo. Glutamina, GLN. Así. ¿Entendido? Sí, gracias. Ok, de nada. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda, chicos? Creo que no, ¿no? Ya, entonces voy a poner la asistencia. Listo, tome foto. Chao, chicos, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos en la siguiente clase. Realicen sus tareas. Disculpen por la interrupción.